Bienvenidos al segmento de Misión con los Profetas. Profeta Malaquías. La serie de los profetas menores se cierra con Malaquías, que vivió en tiempos de Esdras y Nehemías, casi un siglo después de los profetas Ageo y Zacarías, cuando el templo ya estaba reedificado y se había reanudado el culto. Malaquías solo será sucedido 4 siglos más tarde por el precursor a quien él mismo anuncia, como también la vuelta de Elías, y a quien Jesús había de caracterizar como el último y mayor profeta del Antiguo Testamento, al decir: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Eso lo menciona en San Lucas 16:16. Después de recordar como una sentencia que agrava la culpa de Israel cuánto fue el amor de Dios por su pueblo, Malaquías lucha contra los mismos abusos contra los cuales se dirigen los libros de Esdras y Nehemías, es decir, la corrupción de las tribus vueltas de Babilonia. El estado moral de los judíos en Palestina se hallaba entonces bien lejos de ser perfecto. Una profunda depresión se había producido a este respecto desde los días mejores en que Ageo y Zacarías promulgaban sus oráculos. Malaquías nos muestra a la nación teocrática, descontenta de su Dios, porque tardaban mucho, según ella, en realizarse las promesas de los profetas anteriores. Empieza tratando de los sacerdotes y del culto, por lo cual reprende a los ministros del Señor que se han olvidado del carácter sagrado de su cargo. Eso lo menciona en capítulo 1, verso 6 y capítulo 2, verso 9. Predica luego contra la corrupción de las costumbres en el pueblo, en el capítulo 2, verso 10 y capítulo 3, verso 18. Habla también de los matrimonios mixtos y los frecuentes divorcios y exhorta a pagar escrupulosamente los diezmos. Al final, anuncia el profeta la segunda venida de Elías como precursor del gran día del Señor, juntamente con predicciones mesiánicas muy importantes. Aquí yo quiero enfatizar un poco más sobre el capítulo 2, versos 13 y 16, donde el profeta nos habla sobre el matrimonio. Bueno, pues lamentablemente hablar en estos tiempos del sacramento del matrimonio, a muchos les parece un tema demasiado pasado de moda, muy anticuado o de mal gusto. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1662, el matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Bueno, cuando hablamos de fiel y fecundo debemos entenderlo literalmente. La pareja se ama y se ayuda mutuamente y de esa unión nacen los hijos. Y tanto la pareja como los hijos se debe llevar de camino a la santidad. Es por esta razón que como padres cristianos debemos fomentar los noviazgos cristianos. Hablar claramente con los hijos sobre el matrimonio, que es un sacramento, no un juego para niños. Los noviazgos no deberían iniciar en niños de 12 o 15 años, pues el noviazgo es para planear una familia, es para formar un hogar, donde se debe vivir fiel y responsablemente, amando, respetando, cuidando, sosteniendo, comprendiendo, trabajando y dándose mutuamente sin egoísmos. Por eso dice la palabra, dejan de ser 2 para llegar a ser una sola carne. Ya no se habla de esto es mío, sino es nuestro.
Es muy importante que como padres cristianos hablemos a nuestros hijos que los noviazgos no son para fornicar. Es muy necesario el respeto mutuo para no dañar a la otra persona en el caso que no lleguen a casarse. Y las edades serían entre los 17 y 18 años en adelante. Si fuese posible un poco más, no hay problema. Para llevar conciencia de la gran responsabilidad del sacramento. Si formamos a nuestros hijos, evitaremos divorcios, separaciones y muchas desilusiones. Porque no es raro escuchar frases como: me casé muy joven, me obligaron a casarme, me casé porque salí embarazada, me casaron por una estabilidad económica, etcétera, etcétera. Son muchas las frases que podemos escuchar de personas desilusionadas después de haberse casado. El tiempo de noviazgo es el tiempo para aclarar muchas dudas y dialogar. Por eso debe durar no menos de 1 año y no más de 2. Y no olvidar que cuando me caso es porque amo. La fiesta y cosas materiales son secundarias. Y tener mucha seriedad cuando se habla de hijos, porque muchos se casan y adoptan una mascota. Mucho cuidado. Nada debe reemplazar a los hijos, ni estudios, ni trabajo, ni mascotas, ni nada de nada. Claro, de manera siempre responsable. Queridos hermanos, el mundo nos quiere lavar el cerebro con ideas distorsionadas como: los que se casan pelean más. No vale la pena amarrarse para toda la vida. Juntémonos un poco, un tiempo, y si conviene, como si fuera una prueba para comprarse una motocicleta. Debemos estar claros que aquí no hay probadas, pues si se hace así, las futuras parejas sufrirán demasiado. Es por esta razón que repito una vez más, los noviazgos no son para niños, sino para personas maduras, porque el sacramento y los sentimientos de la otra persona son sagrados, no están en juego, y no se debe ir por aquí o por allá destruyendo corazones como si no pasara nada. El Catecismo de la Iglesia en el numeral 1628 nos dice: el consentimiento es un acto de voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Y en el numeral 1666 dice: el hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Si formamos familias cristianas, pues tendremos generaciones fortalecidas, una sociedad equilibrada, pues la familia tiene la misión de revelar, custodiar y comunicar el amor. Ese amor es el reflejo del amor de Dios a los hombres y del amor de Cristo a su iglesia. Solo en un ambiente amoroso puede el hombre aprender a desplegar plenamente su personalidad y alcanzar la meta que Dios propone a todo hombre: la santidad. Bueno, con este libro, Profeta Malaquías, terminamos este segmento de Misión con los Profetas. Gracias por haber llegado hasta el final de su programa. Les esperamos en el próximo programa. El Señor les bendiga a todos.